recuerdo la encuesta que estamos haciendo en Twitter, arriba M80, y es nuestro nick. Y la pregunta de hoy era: Rita Barberá no abandona su escaño en el Senado, ¿por qué? No es culpable, lleva un 2%. No lo ve necesario, lleva un 18%. Aquí no dimite ni Rita, lleva un 32%. Y el bar del Senado es más barato, un 48%. Vamos a continuar informando y vosotros espero que continuéis votando. Queridas amigas, queridos oyentes y oyentas, esa frase de no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, que tantísimas veces utilizamos los pobres, del mismo modo que lo de cuanto el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso, lo utilizan los feos. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, no se sabe. Pero resulta muy sorprendente que haya alguien, especialmente millonario, porque si no lo es no tiene ningún interés, que se sume voluntariamente a la filosofía de que no es más rico el que más dinero tiene, sino el que menos necesita. Puede que no, sí, vamos a ello. Puede que no suene el nombre de James Altucher, pero es uno de los personajes más excéntricos. Desde luego pronunciado así, no. Vamos, lo he pronunciado estupendamente bien. Sí, que James sí. Altucher. Que sí. Pero es uno de los personajes más... Parece el vasco. Atucha. Es verdad. Atucha. James. Está forzando. Atucher. Está forzando. Bueno, este es Vale. uno de los personajes más excéntricos de Nueva York y ese es un cargo con muchos candidatos en aquella ciudad. Y desde hace unas semanas es también uno de los pobres más famosos de Estados Unidos. Ha sido millonario 2 veces y se ha arruinado otras 17. Joder. Ha escrito 11 libros, tiene 3 podcasts, varios blogs y colabora en distintas revistas con artículos que suelen convertirse en virales. Su última decisión ha sido desprenderse de todas sus pertenencias, incluida su casa, y quedarse únicamente con los 15 objetos imprescindibles para sobrevivir. Qué fuerte. Que son 3 camisetas, 3 pantalones, 2 pares de calcetines, 2 calzoncillos, 2 pares de zapatos. Lo de los calzoncillos poco me parece, perdón. Eso me va a tener Un ordenador. quita y pon, pues cuando, claro, tú tienes uno y le aguantas un poquillo ahí. Y luego ya te lo quitas. Es verdad que cuando te lo quites posiblemente sea como cuando quitas el papel a las magdalenas, pero luego ya te pones el otro. O le das la vuelta. Claro, por eso. Con quita y pon, vale. Bueno, pues eso, un ordenador portátil, un iPad y $4.000 en efectivos metidos en una bolsa de congelados. El exmillonario llama a este estilo de vida minimalismo y aunque reconoce que puede ser una decisión temporal, dice que por ahora se siente cómodo en ese modo de vida absolutamente pragmático y alejado de la dependencia de los objetos ¿Pero dónde vive? materiales. ¿Pero dónde vive? ¿En la calle? Pues vive en apartamentos que alquila de Airbnb, en hoteles baratitos, en hostales, en casas de los amigos, en los Sin sofases, liga, en los tal. sofases. Ya. Pues mira, el ejemplo de Atucher, James Altucher. James Altucher, nos ha dado que pensar. Entonces, vamos a pediros que en Twitter también, con el hashtag #NoSinMe, digáis qué es lo que para vosotros sería imprescindible. No sin mis calzoncillos, o no sin mi dentadura postiza, o no sin... tú, por ejemplo, Curra, ¿qué sería para ti imprescindible para vivir? Entre esos 15 objetos que sería imprescindible. Para mí imprescindible De verdad, mi de verdad. de verdad, mi aparato para el bruxismo, para dormir por las noches. Sara, por favor. Pero vamos a ver. Esto es definitivo. Y tú, Sara, esta tía está tumba. ¿Tú? Bueno, mientras se le quita el ataque de risa a Sara, yo voy a decir lo que de verdad, pero es que ¿tú lo dices de verdad? Lo digo de verdad. Desde los 11 años tengo bruxismo. Yo la guitarra. Yo de verdad, mi guitarra. Sí. Mi guitarra y un Ay. juego de cuerdas. ¿Y tú? Yo me llevaría también música, un iPod, el móvil, El móvil, muy que bien. tengo música y tengo conexión Muy bien. internet al Twitter. Pues venga, si queréis decirnos qué es lo que para vosotros es imprescindible, no podríais dejar de llevar con vosotros si os desprendierais de todo. Acordaros el hashtag #NoSinMe. ¡Arriba España! ¡Son casi las 8! ¡Venga, coño! Se ha producido un momento para mí algo incomprensible, emocionante, que quiero trasladar a mi audiencia o audiencia en el pasillo aquí al lado del estudio. Y es que se han juntado, y lo que yo no entendía es qué hacía yo en medio, 2 de mis ídolos periodísticos. Porque esta profesión, te lo juro, esta profesión mía y nuestra da personajes lamentables, pero también da personajes maravillosos, que son los que te hacen recordar que es una profesión
espectacular. Estaban aquí Iñaki Gabilondo y Gervasio Sánchez, dos de mis grandes tótem del periodismo, por los que yo amo esta profesión. Y dicho esto, por favor, continúa vosotros, que me estoy emocionando. No, vamos a hablar de algo muy triste, vamos a hablar de una exposición que no es triste, pero la temática estoy seguro que es por lo menos dura, de la guerra de Afganistán, y quien mejor ha retratado y sigue haciéndolo esa guerra es Gervasio Sánchez, por supuestísimo. Sí, se centra en la mujer afgana, una gran protagonista de aquel país antes y ahora. La guerra en Afganistán, además de las muertes y el sufrimiento que ha padecido su pueblo, nos trae una realidad dura, complicada, difícil de asimilar. Un país en el que los derechos de sus mujeres son violados a diario. Un problema social instrumentalizado por la religión y las leyes machistas que se imponen a las leyes afganas, que contemplan penas por maltrato a la mujer. Una realidad que se hace patente en la exposición Mujeres Afganistán, que el periodista y fotógrafo más reconocido de los últimos 30 años, Gervasio Sánchez, nos viene a presentar hoy. Hola Gervasio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gervi, te llamamos Gervi, ¿no? Porque así todo el mundo lo conoce como Gervi. Gervasio Sánchez es, de verdad, no quienes no le conozcáis, no sé a qué esperáis, y por favor, id a ver esta exposición o entrar a ver su trabajo, porque es una barbaridad. Bueno, enhorabuena ya antes de nada, ¿no? Aunque tu exposición ahora está en Madrid, está en Conde Duque, ¿no? Conde Duque, sí. Ha estado por ahí pululando por toda España. Sí, lleva ¿no? 2 años, de alguna manera dando una itinerancia, y por fin ha llegado a Madrid. Sí. Tenía mucha ganas de que llegase a Madrid. Y yo te fui a ver cómo te dan un premio hace un par de años o 3, el premio UNICEF pudo ser, ya no me acuerdo, Manos Unidas, algo así, y después tomando un café estabas comentando, allí con un grupo de periodistas y tal, que después de haber estado en muchísimos sitios, en muchísimos conflictos, en muchísimos lugares donde la gente está desheredada y lo pasa mal, Afganistán era especial, ¿no? Seguía siendo para ti algo especial, ¿no? Sí, pero además, ahora que estabas comentando lo de Iñaki Gabilondo, cuando Iñaki Gabilondo dirigía Hoy por Hoy, en el 2001, durante la crisis de los americanos, cuando bombardeaban a los talibanes, yo pasé 50 días en el norte de Afganistán, y cada día Iñaki me pedía una crónica. Eso sí, a lo Iñaki, 45 segundos. Sí, bueno, pero era una crónica diaria. Y yo cuando volví le di las gracias, dije, oye Iñaki, muchas gracias, porque cada día he hecho una crónica. De 45 segundos, pero una crónica. Me dijo, pero ¿cómo no voy a confiar en ti si tú estás sobre el terreno y yo estoy aquí alejado? Es mucho más importante lo que tú hagas allí, aunque tengas un mal sonido, que lo que hagas aquí. Es curioso que uno de los dioses de la radio española tenga esta mentalidad, y hoy día, en cambio, esté todo el mundo más preocupado por el sonido, porque un tertuliano en Madrid hable más rato, mientras que alguien que está sobre el terreno no pueda hablar, porque resulta que el sonido es malo, que es que no sé qué ocurre con la transmisión. Es un poco curioso, porque yo creo que tiene mucho que ver con la falta de muchas veces de los periodistas del control de su propio trabajo, ¿no? De decir, bueno, yo tengo de personalidad, ¿no? Pero ¿tú no crees que forma parte de eso también, que estoy completamente de acuerdo, forma parte un poco de un halo que cubre absolutamente toda la sociedad? Es decir, todo es menos profundo, todo es más light, todo se consume mucho más rápido, en el arte, en la literatura, en el periodismo, en la fotografía, en todo, absolutamente todo. Yo creo, bajo mi punto de vista, que ha bajado en profundidad. O sea, quienes son tótem ahora en los medios de comunicación, o por lo menos en Internet, son personajes que hace 20 años no se habrían comido un saci. Porque no tienen base intelectual y cultural para hacerlo, pero es lo que arrastra. Yo, la verdad es que me gustaría hablar más de la exposición que de periodismo, porque si hablamos de periodismo, a mí me encanta hablar de periodismo. No, vamos a hablar de la exposición. Además, críticamente hablando, y me encantaría zumbar un poco, porque está bien, ya va siendo hora de que empecemos un poco a zumbar lo que está ocurriendo en el mundo del periodismo, porque algo de lo que está pasando es que, como el periodismo es cada vez más plano, en todos los sentidos, radiofónico, televisivo, literario, por internet. Hay honrosas excepciones, como este, por ejemplo. De hecho, me encanta venir aquí porque vosotros me hicisteis una entrevista hace casi 20 años, claro. Una entrevista que yo tengo grabada todavía en mi casa, que fue verdaderamente una entrevista donde me tiraste mucho de la lengua, tú y Guillermo, y verdaderamente yo cuando me tiran de la lengua todavía me pongo más... me excito más, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y digo lo que me da la gana, ¿no? Y todavía la tengo porque yo entonces no era tan conocido y vosotros confiasteis mucho en mi trabajo, ¿no? Claro. Con lo cual yo vengo ahora muy contento a este programa, porque creo que estos programas son distintos, no son tan planos como la radio convencional. Estoy harto de verdad de volver de un viaje un mes después y encontrarme que en cualquier programa de radio convencional escucho las mismas chorradas de todos los días, con los mismos problemas de todos los días, con los políticos estos que no tienen nada que contar y siguen contando, con tertulianos que ni siquiera se preparan bien los temas y que siguen
frases hechas, y vosotros por lo menos hacéis algo divertido. Intentamos hacer un programa de matices. Está muy bien. Porque los matices son los que dan personalidad a las cosas, en general. Pero bueno, vamos a hablar de tu exposición también y de Afganistán, que yo creo que es importante, ¿no? ¿Por qué no se presta atención ya a la guerra? Ya no te estoy hablando de los corresponsales, a la guerra, a los conflictos. Nos hemos acostumbrado. Los medios de comunicación han sido tan machaconamente, iba a decir pesados, pero no es pesados, lo hemos contado tan mal como para que la gente se haya llegado a acostumbrar. Bueno, lo hemos contado tan mal siempre, porque lo que pasa ahora ya pasaba hace 20 años, 30 años. Yo que llevo trabajando en el periodismo internacional y en zona de conflicto 35 años, que hago radio desde hace 22 años, desde el año 94 empecé a colaborar con la cadena SER, que he trabajado con todos los medios españoles. Me he tenido que pelear siempre para que después de 3 días digamos, de matraca afgana o de matraca somalí o de matraca bosnia o de matraca congoleña o sierraleonesa, todavía se siga dando espacio, porque rápidamente lo que se dice es que el público ya está cansado de Sierra Leona. O sea, el público no se cansa de la chorrada de los políticos españoles, de las permanentes tonterías que se hacen muchas veces en la radio y superficiales de lo nimio, como tú dices, y en cambio se cansa de lo que está pasando en Siria en estos momentos, en Irak, en Afganistán, que una crisis de refugiados en los que en el mes de noviembre del año pasado llegó a haber un paso diario de 9.000 refugiados atravesando todas las fronteras, ¿Y no crees que todas las fronteras balcánicas. ¿Tú no crees que eso es porque no nos gusta ver nuestras propias vergüenzas? Yo creo que es un problema de falta de personalidad en los que dirigen los medios de comunicación en general, salvo excepciones, ¿no? Creo que hay un problema grave de que en los puestos básicos y claves que dirigen los medios de comunicación ya no hay personas con personalidad, hay pusilánimes que están a la entera disposición de los intereses mediáticos. Y el problema grave es que los intereses mediáticos han suplantado ese importante efecto que debe tener el periodismo de vigilar siempre al poder político y al poder económico. Continuamos hablando con Gervasio, se me va el CCCO, con Gervasio Sánchez, uno de los grandes del periodismo mundial, ya que coño en España ni mundial. Y estamos hablando de una exposición que tiene instalada aquí en Madrid, en el Conde Duque, y que sin haberla visto todavía, aunque pienso ir a verla ya recomiendo desde aquí. Estábamos hablando ahora fuera de antena de la situación de lo que él retrata en esa exposición, que es la mujer, el estado en el que se encuentra la mujer así en majestático en ese país, ¿no? Tú decías que claro, si se compara con la época de los talibanes, en el que el rasero estaba por el suelo, pues ahora se podría decir que la mujer afgana está mejor, pero es que sigue estando muy mal, ¿no? Bueno, en primer lugar, decirte que este proyecto ha sido posible gracias a que Mónica Bernabé, que ha sido la coautora, estaba en Afganistán, ha sido la única corresponsal permanente de un medio de comunicación, el diario El Mundo, 7 años en Afganistán. Sin ella allí hubiera sido imposible hacer este trabajo, porque ha sido la que ha identificado los casos, la que ha hecho los seguimientos, la que ha pedido los permisos para entrar en correccionales, en cárcel, en casas de acogida, en hospitales de quemadas, donde se llegaban las suicidas en Afgana, y donde ha hecho todo el trabajo, digamos, de producción, incluso los textos, ¿no? Ayer cuando presentábamos la exposición en Madrid, yo lo recordaba, sin ella hubiera sido imposible. Yo no hubiera podido alcanzar ni una milésima parte del trabajo que he hecho en Afganistán gracias a su permanencia allí, ¿no? ¿Y cómo trabaja una mujer europea en Afganistán ahora mismo? Bueno, pues como ella dice, en los 7 años que ha estado en Afganistán jamás salió a la calle enseñando los brazos. Siempre ha salido, pues, digamos, intentando mantener la cultura de vestido, de vestimenta, digamos, que hay en Afganistán, intentando pasar también desapercibida, ¿no? Lo que me decías, el problema de Afganistán no es el burka. El burka, yo no conozco ni una sola mujer, ni Mónica tampoco, en la que una mujer haya dicho, mi problema es el burka. El burka incluso a veces sirve para pasar desapercibida, para que nadie sepa si eres una joven o si eres una periodista camuflada o si eres un talibán que vas a hacer un atentado. Ha habido talibanes que han hecho atentados con burka, ¿no? El problema de Afganistán no es que la mujer pueda acceder al trabajo, pueda acceder a la cultura o a la educación, cosa que es posible hoy día y no con los talibanes, ¿no? El problema de la mujer es lo que pasa en el interior del hogar, es decir, en lo que se refiere a su función social de por vida. Es decir, el problema de la mujer es cuando el padre es el que toma la decisión de con quién se casa su hija en el 100% de los casos. Da igual que seas una diputada, o que vayas a ser una médico, o que vayas a ser una abogada o una periodista. Es tu padre quien decide. Más el trato luego a raíz de ese momento, ¿no? Claro, el padre es el que decide, y esto está contra las propias leyes afganas. Las leyes afganas prohíben los matrimonios forzosos, prohíben los matrimonios de menores de 16 años. Entonces digamos que esa tradición lamentable
está por encima de la ley. Claro, las leyes son papel mojado. El problema grave es que lo que nosotros hemos hecho, no lo hemos hecho durante la época de los talibanes, lo hemos hecho del 2009 al 2014, con 50 países con despliegue de tropas en Afganistán y con centenares de miles de millones de euros y de dólares que han llegado supuestamente para mejorar la situación de Afganistán, cosa que es absolutamente falso. Lo que han hecho ha sido permitir que cada vez haya más corrupción y más impunidad. Ese es el problema. Y los derechos de las mujeres, los propios occidentales, encabezados por la Comunidad Europea y por Estados Unidos, han sido despreciados. Es decir, es absolutamente inaceptable que las leyes afganas prohíban los matrimonios forzosos y el 57% de las mujeres afganas se casan antes de cumplir los 16 años forzosamente. Es absolutamente inaceptable que en Afganistán sea el único país del mundo donde hay más suicidas mujeres que hombres. Qué fuerte. Porque muchas de las mujeres utilizan la vía del suicidio para liberarse de la presión de los matrimonios forzosos. Sí, es absolutamente inaceptable que una niña de 13 años o una niña de 14 años sean casadas con personas que le triplican, cuatriplican, quintuplican y sextuplican en edad. En la exposición hay un caso de una niña de 14 años casada con un hombre de 80, un anciano de 80 años, que la hemos podido entrevistar porque se escapó de casa y está en una casa de acogida. Y todo esto ocurre ante la pasividad, el cinismo y la hipocresía de la comunidad internacional. Ese es el problema principal. ¿Y qué ocurre en Europa? Que cuando los afganos, cuando los países europeos que han estado en el proyecto de pacificación de Afganistán se marchan, por ejemplo España, el Ministerio de Defensa español dice misión cumplida. No, disculpe, misión cumplida no. Los soldados españoles han hecho un gran trabajo en Afganistán, especialmente en la provincia de Bagdad y en la capital Kalinao. Hay un hospital que gracias a la presencia española ha mejorado brutalmente la situación médica de la zona. Se han mejorado las carreteras. Los militares han hecho un gran trabajo y la ECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional, también. Pero 2 meses después de haberse marchado, todo esto ya estaba patas arriba. Y un año después de haberse marchado ya no quedaba nada. Lo que pasa es que, Gervasio, ¿qué pasa? ¿Te quedas toda la vida? No, es que ese es el problema. El problema ¿Te quedas toda la vida? No, el problema es que al mismo tiempo que se invertía, se permitía que los señores de la guerra, que los hombres que han destruido Afganistán desde hace 30 años, sigan en el poder. En estos momentos tenemos en el gobierno vicepresidente al general Dostum, que es un general uzbeco que en los años 90, en el 95-96, entraba en Kabul con sus falanges uzbecas, violando a las mujeres y niñas que se encontraban por el paso y matando a la gente. O sea, los señores de la guerra que destruyeron el Afganistán de los 90 hoy día están en el poder, pero en el poder cada vez más poderosos, con unas mansiones increíbles y robando toda la ayuda internacional que entra. Tú cuando inviertes en un país tienes que controlar lo que inviertes y dónde va lo que inviertes. Es mejor no invertir que invertir mal. Porque al final lo que hacen es meter dinero, que el dinero acaba yendo a las manos de los corruptos, que son verdaderamente los que tienen el poder militar y el poder económico y el poder político. ¿Sigue siendo la plantación de opio de Amapola el negocio más? Pero imagínate tú, Juan Luis, cuando los talibanes estaban en el poder, Naciones Unidas consiguió que los talibanes acabasen casi con el cultivo de opio, porque aceptaron que la droga hacía muchísimo daño a la población. Hoy día, Afganistán se ha vuelto a convertir en el primer productor del mundo de opio y los talibanes se financian con el opio. O sea, ha pasado todo esto. Y todo esto no se cuenta. Se queda uno en la superficialidad. Los talibanes eran muy malos, obligaban a las mujeres a llevar burka. Yo he estado en zonas de Afganistán donde nunca estuvieron los talibanes, por ejemplo en el norte de Afganistán, y las mujeres llevan burka. Bueno, pues tú lo acabas de decir al principio de la entrevista. Nos estamos superficializando. Sí. Y esta es una prueba más. Evidentemente nos quedamos en el burka y no nos quedamos en lo que hay debajo. Bueno, muchas gracias, Gervasio Sánchez, ha sido un verdadero placer y un honor. Aquí tienes tu casa para cuando quieras, te lo digo sinceramente y de corazón. Y a todos vosotros, los que estáis en Madrid, lo tenéis más fácil. Los que no, podéis veniros un fin de semana y acercaros a ver estas 150 fotografías sobre la situación de la mujer afgana, que, bueno, evidentemente estarán a la altura del verbo de Gervasio Sánchez. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Juan Luis. Un abrazo.